Yo iniciaré con el número 1, con el verso 1, usted con el 2, y vamos a ir alternando hasta agotar este pasaje allá en el verso número 16. Amén. Dice así: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y aquel varón, Moisés, era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María y salieron ambos. Y él les dijo: no hacía mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Entonces Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Amén. Oramos a Dios y le pedimos al Señor que nos dirija, que nos ayude, que su Espíritu Santo pues nos acompañe, y sobre todo que disponga nuestro corazón para entender su palabra santa, su palabra de Dios. Oremos al Señor, porque quiero hablar acerca de los efectos de la rebelión. Los efectos de la rebelión. La rebelión es en la mayoría de los casos una manifestación de rechazo a la autoridad establecida. Es en la mayoría de los casos una manifestación de rechazo a la autoridad establecida. Y la rebelión puede variar, porque la rebelión puede ir desde la desobediencia civil hasta un intento organizado y armado de destruir a la autoridad establecida. La rebelión siempre se identifica por eso. Pero cuando acudimos a la palabra de Dios, podemos encontrar y constatar en la Biblia que los rebeldes difícilmente prosperan, difícilmente son bendecidos por Dios
o definitivamente no son bendecidos por Dios. Porque Dios nunca vaya a estar de acuerdo en la rebelión, ni siquiera cuando alguien pudiera aportar una razón justificada. Por eso un día, cuando aquel rey, hijo de Salomón, Dios decidió que él dirigiera al pueblo, reinara en el pueblo, este rey llamado Roboam. Cuando él toma esta tarea, entonces él tiene a bien ir con aquellos muchachos con los que se había creado, con los que había crecido, y entonces les dice a estos muchachos: díganme ustedes cómo debo gobernar a este pueblo. Y entonces los muchachos de manera ligera le dijeron: mira, oprímenos, mira, dóblales la carga que está sobre ellos, la carga de trabajo, y diles esto: mira, si mi padre los castigó con látigo, yo los voy a castigar con escorpiones, o tú los vas a castigar con escorpiones. Y entonces a este rey, los ancianos, al darse cuenta de esto, y también a los cuales acuden los ancianos, les decían: no hagas eso, ponle atención al pueblo, escúchalos en lo que te digan. Pero a este hombre se le hizo mejor ponerle atención y llevar a la práctica la recomendación de los muchachos. Y entonces, cuando va con el pueblo y les manifiesta esto, el pueblo se siente inconforme. Y entonces se aprovecha Jeroboam para hacer un trabajo como una especie de Mesías, y empieza a incitar al pueblo para que se divida. Empieza a incitar al pueblo para que se rebele. Y ciertamente el pueblo se rebela, y entonces Israel se parte, y surge el reino del norte, y luego surge el reino del sur. Pero aparentemente había razón para que el pueblo estuviera inconforme y se rebelara. Pero delante de Dios, Dios no ve correcto aquello. Y entonces Dios, al ver que el pueblo se había rebelado, permite que venga pues ese asolamiento, esa conquista, esa invasión de los asirios. Y entonces el pueblo es llevado cautivo, y allá vive en Babilonia esclavizado. Porque Dios nunca está de acuerdo en la rebelión. Dios no simpatiza con la rebelión. Es más, la Biblia dice que al contrario, a los rebeldes y soberbios Dios no les opone. Por eso Santiago dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Aleluya, aleluya. Y fíjense, hermano, qué delicado es esto, porque delante de Dios es tan seria. Delante de Dios la rebelión es un pecado tan grave, que la Biblia califica a la rebelión, o dice que la rebelión es semejante al pecado de adivinación. Por eso cuando Saúl
habiendo recibido instrucciones precisas de parte de Dios, que le había dado precisamente por medio de su profeta Samuel, y no sigue las instrucciones de Dios, entonces el profeta lo confronta y le dice: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como los ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado a ti para que no seas rey. Porque la rebelión es muy grave. Es un pecado muy delicado delante de Dios. La rebelión es tan grave que se considera en la Biblia como un principio de Satanás. El primero que se revela en el universo es Satanás. Y los que se rebelaron posteriormente de él, y los que habrán de rebelarse, están siguiendo ese ejemplo y principio de Satanás. Por eso el profeta Isaías registra estas palabras refiriéndose a este ángel y le dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, y a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Y luego se revela. Y Satanás tiene que ser desechado del cielo a raíz de esa rebelión. Porque rebelarse es muy delicado. Rebelarse delante de Dios no tiene justificación. El único motivo que presenta la Biblia justificado para rebelarse es cuando tratan de incitarnos a transgredir los principios de Dios. Pero en la Biblia no hay ningún otro motivo, no hay ninguna otra razón justificada. Por eso, hermanos, nosotros, cada uno de nosotros como cristianos, debemos atender la recomendación bíblica y la debemos atender de manera muy puntual. Debemos de vivir en sujeción, porque solo si vivimos en sujeción atendiendo la recomendación bíblica, así vamos a evitar caer en esos errores y sufrir las consecuencias o efectos de la rebelión, tal y como enseguida lo quiero señalar. Porque mire, es tan grave la rebelión que lo primero que se genera cuando alguien se rebela, lo primero que se genera en su vida es que esa persona, ese hombre, ese individuo, normalmente empieza a distanciarse, a apartarse de la presencia de Dios. Normalmente. Y cuando alguien se aparta, cuando alguien se retira, cuando alguien se empieza a aislar de la presencia de Dios, entonces se empieza a sentir ese efecto, o su vida empieza a ser menoscabada por el enemigo. Una persona que se aparta de la presencia de Dios, una de las cosas que refleja en su vida es esa inconformidad y esa murmuración que empieza a surgir y a hacer cuestionamientos de cosas que supuestamente él ve que no están bien.
Por eso en el verso 6 de este pasaje se lo dijeron no solo a María, sino también a Aarón: ¿por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? ¿Por qué murmuraste? Y Dios nos está confrontando, Dios les está hablando, Dios es quien les señala esto. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar, de murmurar contra mi siervo Moisés? Porque alguien que empieza a murmurar y a sembrar esa simiente o semilla de la inconformidad y de la indisposición y enfermar a otros, con quien primero se las va a ver y quien primero lo confronta es Dios mismo. Es Dios mismo. Dios confronta a estos hombres y les digo, a esta mujer y a este hombre: ¿por qué no tuviste temor? ¿Por qué fuiste tan ligero en murmurar? Y entonces Dios se molesta tanto que dice el verso 9 y 10: entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos, y se va la nube y se aparta del tabernáculo. Dios está molesto por aquel brote de rebelión, como aquel hombre, como Aarón y María, no se detienen y empiezan a correr murmuraciones y comentarios no agradables sobre el líder que Dios había puesto al frente del pueblo. Porque Moisés va ante Dios y le dice: Moisés, Señor, mira cómo me critican, mira cómo hablan de mí. Y entonces Dios le dice a Moisés: no es de ti, Moisés, lo que dicen contra ti es contra mí. A mí es sobre quien está murmurando. Y Dios se molesta. Se encendió su ira contra ellos. Y se fue, se aparta Dios de ellos y del pueblo. Qué tremendo rebelarse. Qué delicado rebelarse. Por eso el grande desafío que presenta el Señor a todo aquel que toma la decisión de entregarse a Él, cuando Él hace el llamado, es ser mansos y humildes de corazón. Sí, Él dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. La rebelión no es una enseñanza de Dios. El Señor nunca aprueba la rebelión, ni tampoco recomienda la rebelión. Pero miren qué tremendo, hermano, porque otro efecto de la rebelión es que la rebelión regularmente o normalmente hace que empiece a aflorar o a presentarse la lepra sobre aquellos que se rebelan. Aclaro, la lepra no es otra cosa que ese símbolo de pecado. Y tanto Aarón como María, sobre todo María, empieza a sufrir esto. Por eso el verso 11 señala, donde Aarón clama y dice a Aarón, a Moisés: Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Y aparece la lepra. María se llena de lepra. Porque la rebelión nunca va a generar bendición. La rebelión siempre
nos va a desfigurar, nos va a trastornar, va a querer distorsionar esa imagen de Dios en nosotros. Usted vea cuando alguien se entrega a Cristo, siempre va a traer su rostro iluminado, va a reflejar en su rostro esa presencia del Señor, esa luz del Señor. Pero cuando alguien empieza a dejar que se filtren cosas en su vida o se revela, su rostro decae. Ya no puede caminar como caminaba antes, y quien los mira o lo mira o la mira va a notar que algo no está bien en su vida. Y desde el verso 12, que Aarón clamaba y decía: no quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Porque la rebelión hace que aparezca el pecado, y el pecado consume, el pecado deforma, el pecado afecta nuestra figura como hijos de Dios, apaga esa luz de Dios en nuestra vida, porque la rebelión no nos ayuda. Pero la rebelión es tan delicada, es tan peligrosa, que la rebelión no solo hace que aflore el pecado, la lepra, sino nos aísla del pueblo de Dios. La rebelión genera vergüenza, o a veces hace que se pierda la vergüenza. Dice el verso 14 que Dios le responde a Moisés y le dice: mira, si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días. Es más vergüenza lo que ha hecho, la rebelión en su vida. Dios se lo dice a Moisés porque Moisés está tratando de detener la ira de Dios sobre estos hombres que se rebelan. Y Dios le dice: no, si le hubieran escupido su rostro, no sentirían vergüenza como le están sintiendo ahora que se rebelaron. Y sabe una cosa, hermano, y entonces María es echada del campamento por 7 días. Tuvo que ser aislada del pueblo. Ya no podía interactuar, relacionarse con el pueblo, porque había algo que lo impedía, y eso algo era la rebelión. Qué peligrosa la rebelión. Alguien piensa a veces e idealiza los pecados y cree que solo es un pecado grave ir a drogarse, ir a tomar, a embriagarse. Pero a veces no se necesita irse allá para empezar a morir espiritualmente. Por eso, hermano y hermana, nosotros debemos ser muy cuidadosos de nuestra vida. Pablo recomienda que tú y yo diariamente estemos confirmando, busquemos la confirmación del Espíritu de Dios cuando le habla a nuestro espíritu que todavía somos hijos de Dios. Amén. Aleluya.
Porque en el capítulo 8, en el verso 16 de la carta a los Romanos, San Pablo dice que el Espíritu le da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y qué maravilloso es eso, cuando el Espíritu Santo está tratando con nuestro espíritu y Dios se manifiesta en nuestra vida y Dios trae paz, trae alegría, trae ánimo, trae entusiasmo, trae amor, nos llena de amor. Entonces podemos confirmar o comprobar que Dios está ahí en nuestra vida y que por Él podemos relacionarnos no solamente con Él, sino con todo el resto del pueblo de Él. Pero cuando alguien se revela, no hay nada de esto en su vida. No se pueden dar estas cosas. Pero mire, y ya para finalizar, debemos cuidarnos de la rebelión, porque la rebelión nos impide a nosotros el poder avanzar, el poder mejorar, el poder ir adelante, nos bloquea pues. Cuando alguien se revela no va a prosperar, nunca Dios prospera a los rebeldes. El tabernáculo, dice el verso 15, y el pasaje en sí se demora 7 días. Es decir, en 7 días no sucedió nada. El tabernáculo no se movió en 7 días. 7 días perdidos, 7 días sin avanzar. Durante este tiempo el pueblo no avanzó. Dice el verso 15, el pueblo no se puso en marcha, no pudo avanzar. Alguien provocó que se detuviera ese avance. Había un bloqueo y ese bloqueo se genera por la rebelión. Cuando alguien se rebela no puede avanzar. Dios no lo va a dejar avanzar. La rebelión que ese o esa generan o provocan va a detener el avance no solo de la obra de Dios, sino también de ese cristiano en lo particular. ¿Quién puede avanzar si no cuenta con el respaldo de Dios? Nadie puede ir lejos sin el respaldo de Dios. Por eso, hermanos, cuidémonos, cuídese, y yo tengo que cuidarme de la rebelión. A veces es tan fácil, al calor de nuestros sentimientos, rebelarnos. A veces es tan fácil oponernos. O a veces es tan fácil reaccionar y decir: yo no estoy de acuerdo en hacer eso. Pero tenemos que cuidar, no estarnos contraponiendo con lo que Dios quiere. Por eso, de nuestra parte, debemos poner una especial atención en lo que recomendara el apóstol. Porque el apóstol decía, cuando le escribía a los romanos, y con esto termino: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste.
y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás reconocimiento, vas a tener alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estar sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Y hay un cuadro que nos presenta el libro de los Hechos. En ese cuadro se nos presenta un hombre muy ilustre, muy intelectual. Este hombre había sido instruido, había sido preparado a los pies de un gran maestro llamado Gamaliel. Este hombre era fariseo, apegado a la ley como ninguno. Y cuando él va a confrontar a los cristianos y tomarlos presos, castigarlos y llevarlos a la cárcel, Dios se le aparece. Jesús lo confronta y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y entonces él sabe o se da cuenta que quien le está hablando es una autoridad mayor que él. Y entonces Saulo le dice: ¿qué quieres que yo haga? Y entonces Dios le dice, o Jesús le dice: mira, entra a la ciudad y ve y vas a posar en la casa de un hombre llamado Ananías. Ahí se te va a decir lo que debes hacer. Y sabe una cosa, hermano, imagínese a Saulo, aquel hombre bien instruido, y un pobre hermanito llamado Ananías. De este hermanito no se vuelve a hablar después de este incidente, no se vuelve a hablar en la Biblia. Pero él es el que se encarga qué es lo que tiene que hacer, y Saulo se sujeta. El gran Saulo, el gran fariseo, el hombre que estaba dispuesto a borrar del mapa al que se opusiera a sus creencias, ahora humillado, escucha a Ananías, y Ananías lo está instruyendo, le está diciendo lo que debe de hacer. Un pobre hermanito que no pintaba nada. De Ananías no se vuelve a hablar en la Biblia. No se sabe qué sucedió con él. Pero Saulo, que después sería el gran Pablo, se sujeta, porque ahora Saulo entiende que tiene que obedecer, que tiene que sujetarse, y que ya no puede ser, ya no puede seguir siendo ese rebelde consumado que se oponía a la voluntad de Dios. Porque la rebelión es de mucho cuidado, hermano. Es mejor vivir en sujeción y en obediencia que rebelarnos ante lo que Dios ha establecido. Es mejor humillarnos, porque si algo da grandeza es la humildad, y si algo nos quita grandeza es la soberbia. Solo aquel que se humilla de acuerdo a lo que dice el Señor puede ser grande. Los rebeldes nunca prosperan. Póngase de pie. Aleluya. Paz de Cristo. ¿Cómo está su corazón? ¿Cómo está nuestra alma?
hemos aprendido bien del Señor. ¿Cómo sufre el que se revela? ¿Qué especial asistencia recibe aquel que se humilla? Porque el que lo asiste es el mismo Señor. ¿Qué le parece si se acerca a este altar? Y aquí en este altar le decimos al Señor: Señor, enséñanos a ser más humildes. Enséñanos a cultivar esa humildad en nuestro corazón. Moisés era tan atrabancado que un día, en un arranque de enojo, mata a un egipcio. Pero después Dios da testimonio de este hombre, que era el hombre más manso de la tierra. El hombre más manso que había sobre la tierra. Y si lo dijo el Señor, hermanos, debemos de creer. Yo no sé cómo esté tu corazón, cómo esté o qué situación vivas, pero lo que sí sé es que si tú te humillas delante de Dios, Dios te va a sacar adelante. Dios va a exigir tu justicia. Dios se va a encargar en su preciso momento de hacer que tu justicia brille y que tu justicia sea reconocida por otros. ¿Por qué no le decimos al Señor: Señor, ayúdanos que tu presencia habite y se mueva en medio de nosotros? ¡Qué dicha sentir la presencia del Señor! Sentir el Espíritu de Dios en nuestro corazón. ¡Aleluya! Gloria a Dios, gloria a Dios. Hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad.